de radio en el 100.7 de su emisora, y como decía antes de marcharnos a esa pausa breve de publicidad, como siempre hacemos en este programa, decía que hoy tenemos a una mujer muy preparada, luchadora, en fin, con muchas ganas de cambiar las cosas y con mucha ilusión, que siempre ha trasladado a esa ciudadanía del Alfaz del Pi. Hoy tenemos en los micrófonos de Es la tarde en Benidorm a la candidata del Partido Popular a la alcaldía del Alfaz del Pi, Maite Huerta. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. También nos acompaña Julián Martínez, vecino de Alfaz, concretamente del Albir, al que también le doy la bienvenida. Muy buenas. Buenas tardes, Rodrigo. Julián Martín. Julián Martín. No sé ya ni lo que he dicho. Martínez. En fin, es bueno, que... Martínez en realidad no es hijo de Martín, si nos remontamos a la Edad Media. Hoy ya es viernes, hoy... En fin, todos tenemos ya ganas de este fin de semana, a ver si es que me mira la técnica y me dice, si es que ya es viernes, Rodrigo, ya te vas a casa. En fin, vamos a tener una charla muy entretenida, vamos a hablar de Alfaz, que todavía ese pueblo, tan querido pueblo que no habíamos tratado con nadie, y hoy tenemos a dos expertos conocedores de la materia del pueblo. Y a mí me gustaría empezar con una pregunta a ambos, sobre todo también pues a Maite, pero Julián, también quiero tu opinión. Yo decía al inicio que Maite es una mujer muy preparada, luchadora, incansable, en fin, y así lo has demostrado realizando una posición vigorosa en Alfaz. Y a mí me gustaría preguntaros qué valoración tenéis sobre, personalmente, sobre estos 4 años como líder de la oposición. Maite, Julián, tú personalmente, ¿cómo ves a Maite en la oposición? La he seguido, la llevo siguiendo 4 años y incluso he estado con ella, muy cercano a ella. Sí. Lo que he visto ha sido una travesía muy dura, o sea, 4 años muy duros, muy difíciles, en los que se ha tratado de hundir a Maite con todas las fuerzas que da el tener una mayoría arrasadora en un ayuntamiento, de tener todos los medios a disposición de un ayuntamiento, de tener todo el personal a disposición de un ayuntamiento y de tener todo un presupuesto a disposición de un ayuntamiento con el único objetivo de quitar del medio a Maite Huerta. Maite Huerta, independientemente de la preparación que tú dices, si es verdad, lo que sí que ha demostrado es tener unas ganas fuera de lo normal, ha demostrado no tenerle miedo a nadie y ha demostrado claramente de que no se casa con nadie y que su único objetivo, porque ella lo ha dicho alguna vez, viene comida, no le debe nada a nadie, no espera nada, si hablamos económicamente hablando, de nadie, y el único interés que la mueve es su pueblo, Alfaz del Pi. Digo su pueblo porque lleva muchísimos años en este pueblo, en Alfaz del Pi, y porque sus hijos han nacido en Alfaz del Pi, son alfasinos, de pura cepa. Maite, ya ves la valoración de Julián, que yo la veo muy positiva, pero tú personalmente, que has estado liderando la oposición desde la bancada del Partido Popular, personalmente, ¿cómo valoras tú estos 4 años de oposición? Bueno, Rodrigo, han sido 4 años difíciles, donde se ha trabajado lo que es David contra Goliat. El Partido Socialista, como muy bien han dicho mi compañero Julián, ha puesto todos sus medios al alcance para que nuestras voces no se escuchasen, pero afortunadamente creo que el pueblo de Alfaz nos ha escuchado. Nosotros hemos enarbolado de alguna forma una bandera que creo que es la que hoy en día hace falta, que es la de tener las manos limpias, la de que la corrupción no debe de existir, la de que se puede hacer más con menos, y creo que al final de este tramo, estos 4 años, me estoy viendo ahora mismo recompensada, porque veo que somos un partido que no confiaban en nosotros. El Partido Popular venía de 4 años muy adormecido, y ahora mismo es un partido que tiene opciones a poder gobernar en las próximas elecciones. Por lo tanto, yo creo que mis 4 años los podría resumir: trabajo, mucho trabajo, y también desde aquí dar las gracias al equipo que me ha acompañado, porque hemos sido un equipo de concejales y de gente alrededor que desde el primer minuto hemos hecho oposición. Alfaz, al mes de estar en el ayuntamiento, ha hecho oposición. Sí, Maite, yo doy fe de ello, porque en fin, yo siempre digo que aquí en Benidorm, el Partido Popular de aquí, de Benidorm, ha estado en la oposición, pero es que, en fin, en muy pocas veces ha sido ese perro mordedor que necesita una oposición apretando esos tornillos al equipo de gobierno, pero es que en cambio en Alfaz ha sido todo lo contrario, y eso que son el mismo partido, pero aquí es donde se ven lo que importa, que son las gentes y en fin, quién está en un partido y no la marca, porque muchas veces
muchos dicen Partido Popular, ya se queda ambiguo, Partido Popular es corrupción. No, en todos lados no, y sobre todo en el ámbito local, por ejemplo, ahí está esa clara comparación. Aquí en Benidorm una posición muy débil, pero en Alfaz una posición muy fuerte, muy vigorosa y muy capaz de haber perseguido a ese equipo de gobierno y de descubrir muchas cosas, cosa que te felicito personalmente, Maite. Julián, no sé si compartirás conmigo que Maite es una candidata y es una persona muy cercana. Yo creo que así lo demuestras también en tu faceta como política y como persona. Por lo tanto, Maite, tú que siempre intentas estar a pie de calle en Alfás, escuchando a tus vecinos, a mí me gustaría saber qué mensaje te trasladan todos aquellos ciudadanos de Alfaz que te paran, te trasladan sus dudas, sus quejas. ¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía? Ahora en este momento me dan mensajes de apoyo, de que continúe con esa lucha y que desenmascare el gobierno socialista y que cuente todo lo que ha sucedido durante estos largos años que han pasado por el gobierno. Pero a lo largo de los 4 años sí que me ha llamado mucho la atención la persona que ha venido a pedirme trabajo. Hemos pasado 4 años de una crisis muy, muy, muy fuerte, 4 años que han sido muy decadentes para todos, incluso para los que estábamos bien, hemos apretado un poco el cinturón. Y a mí me ha llamado mucho la atención cuando la gente venía allí a nuestro grupo a solicitar un trabajo y también otras personas que venían pues a por pañales para los niños, a ver si les podíamos dar un pollo, porque sí que es cierto que el voluntariado social allí en Alfaz hace una gran labor y de hecho se entregan de parte de Cruz Roja pues unos paquetes de comida, pero todos sabemos que esos paquetes son alimentos no perecederos, pues llámese galletas, colacao, leche, arroz, azúcar, lentejas, legumbres, en fin, pero sí que se nota la escasez ahí de los alimentos proteínicos. Entonces estas familias acuden a ti desesperados a por ese tipo de alimentación, porque cuando se cierran los comedores escolares, las familias que tienen niños pequeños lloran porque a lo mejor no tienen para hacer una tortilla a la francesa. Fíjate. O familias que les han cortado la luz y que vienen a pedirte por favor esos 60 euros para poder dar de alta el recibo de la luz, porque se quedan sin luz. Eso a mí me ha llegado mucho, lo he sentido mucho y entonces me ha hecho recapacitar mucho de los que somos afortunados y que hemos vivido la crisis de otra manera y me ha dado mucho que pensar de si el gobierno realmente lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Yo he sido muy crítica con el gobierno porque he pensado que cuando hay necesidad en el municipio no puede haber despilfarro. Yo no puedo consentir mantener una concejal en Benicàssim que no conocemos en Alfaz y que nos cueste 25.000 euros al año y que haya gente en Alfaz que pide miseria porque te pide para un recibo de luz. Sí, Maite, a mí son cosas que en fin me parten el alma porque que te piden lo más básico. Cuando hay políticos que meten la mano donde no tienen que meterla, que en fin, que están en un continuo desdén hacia la ciudadanía, desamparando a todos y cada uno de sus vecinos, en fin, y que te pidan lo más necesario, yo creo que a mí por lo menos me parte el alma y es que lo peor es que te lo pidan a ti, que estás en la oposición, ¿no? Que menos que el alcalde, el propio alcalde, que poco ha pisado el Alfás, creo yo, fueran y le pidieran, Julián, tú como vecino del Alfás, como vecino del Albir, ¿tú qué le pedirías a Maite Huerta si el día de mañana consigue la alcaldía de Alfás del Pi? Yo a Maite Huerta en realidad no le voy a pedir nada, porque sé lo que va a hacer, ¿no? Entonces lo que sé lo que va a hacer va a ser mirar por su municipio, crear las condiciones necesarias para que poco a poco todo el mundo, la gente joven, la gente menos joven, vaya encontrando su lugar y su trabajo, para que las empresas del municipio generen los empleos que son necesarios, para que el ayuntamiento retome concesiones y servicios que jamás tenía que haber dejado irse de sus manos. Todo eso sé que lo va a hacer, porque es capaz, porque así se ha comprometido a ello y lo va a hacer. Le pediría a Maite Huerta que abriera las ventanas del ayuntamiento y que lo dejara aquello limpio como la patena. Y que viera exactamente qué se ha hecho con el dinero de todos los alfasinos, que ha sido muchísimo. Recuerdo que tenemos una media de unos presupuestos de 20 millones de euros al año, que es un dineral. Sí. Yo no lo veo junto todos los días, como aquel que dice. Y sí le pediría a Maite Huerta que devolviera, sobre todo la playa del Albir,
porque ya ni siquiera nos quieren, nos van a quitar el nombre. En la rotonda de entrada de El Albir, o La Albir en valenciano, ya ni siquiera es El Albir, poco a poco nos van borrando los nombres, nos quieren borrar del mapa, es Playa Albir, etcétera, etcétera, un montón de nombres que se inventan. Eso es lo que le pediría, que limpiara, que lo dejara limpio y que por favor, que fuera cristalina y transparente, que sé por otra parte que lo va a ser. Julián, Maite, hablabais, concretamente tú, Maite, sobre la crisis. A mí me gustaría saber qué habéis aprendido ambos de esta crisis tan dura que hemos tenido que soportar. Tú, Maite, ¿qué has aprendido de esta crisis? Pues, como bien te he dicho, yo creo que durante esta crisis lo primero que debe de privar en cualquier ayuntamiento es lo social. Nuestros niños, nuestros mayores, nuestros jóvenes y todas estas familias paradas que piden solamente un trabajo, solamente quieren un trabajo para poder subsistir. Esto es lo que nos ha enseñado la crisis. Nos ha enseñado también a ser un poco más humanos, a que debemos de repartir equitativamente lo que tenemos, a que no podemos desperdiciar ni un solo euro en caprichos, como por ejemplo los 9.500 euros que hace 15 días supimos que el señor Arques había gastado en botellas de vino. 9.500 euros da para muchas familias necesitadas. Sí. Creo que la política, muchas veces el político tiene en su mano el poder hacer muchas cosas si se implica. Está visto y comprobado y afirmado, y lo hemos visto, que el señor Arques al final él ha optado por Valencia, él vive en Alicante, y le ha importado poco lo social en Alfaz. Eran años de política social, no eran años de saraos y de grandes eventos. La gente lo entiende cuando tú le explicas y le quitas algo, pero tienes que explicárselo, porque ahora mismo hay familias, como antes te he dicho, que lo pasan muy mal, y otras no lo dicen y también lo pasan mal por vergüenza. Yo estoy totalmente de acuerdo con Maite. En fin, tiempos de política social cuando gobierna un partido socialista. ¿Cómo puede ser que un partido socialista, Julián, un partido socialista no dedique tiempo, no dedique esa necesidad a esas políticas sociales, ¿no? Porque el Partido Socialista es un partido de eslóganes, o sea, es decir, de palabras muy bonitas, pero a los hechos me remito. En Andalucía se nos llena la boca en Andalucía, porque claro, parece ser que la corrupción es una cosa exclusiva del Partido Popular y de otras personas. Los socialistas no tienen nada que ver con eso. Cuando estamos viendo que en Andalucía llevan 30 y tantos años gobernando en exclusiva, desde el 78, y todavía se atreven a hablar del régimen franquista, de otros regímenes, cuando, por favor, si lleváis toda una vida con las mayores tasas de desempleo, con las mayores tasas de corrupción que ha conocido este país, y habéis creado tal red de clientelismo, que es un poco lo mismo que pasa en Alfaz del Pi, crean una red de clientelismo tan grande que la gente ni siquiera se atreve a no votarles. En Alfaz del Pi ni siquiera es que no haya miedo a no votarles, es que hay miedo a abrir la boca. Y vosotros mismos lo habéis podido comprobar cuando habéis ido con vuestras cámaras al Alfaz, que la gente tiene pánico. Pánico porque, en fin, porque lo tiene. Ellos sabrán por qué o por qué no, pero tienen pánico al gobierno socialista de Vicente Arques y otras personas. Julián, Maite, como bien has dicho, Julián, cuando hemos tenido ocasión de ir al Alfaz, yo concretamente la semana pasada o a principios de esta, acudíamos para realizar una encuesta sobre la valoración que tenían los ciudadanos de Alfaz sobre esta legislatura, sobre este mandato socialista que ya terminaba tras estos 4 años de Vicente Arques. Y claro, las respuestas eran muy, muy similares. Que no se le veía a la legua, que era vividor, ¿no?, del régimen, en fin, de esa política que un mantenido. Sí, paniaguado, estómago agradecido, llámenlo X. Yo lo llamo come migas. Pues, en fin, restando aquellos que viven aún de ese caciquismo, Maite, los demás, o muy pocos querían hablar, o los que hablaban, en fin, decían la verdad, el pueblo muy sucio, corrupción, en fin, y yo ese mismo día, al llegar aquí a la oficina de Noticias TV, empecé a reflexionar y decía, es un poco la situación de Alfaz muy parecida a Benidorm, y te paras a pensar, y es que ambos ayuntamientos son socialistas. Efectivamente. Así que hablemos de ideología, Maite, es más, creo que ayer, en el día de ayer, en Información
te haría una entrevista y hablabais de ideologías. Y a mí me gustaría también que en estos micrófonos, en fin, tratáramos un poco el tema también con Julián, porque pocos que han pasado por esta radio han asegurado, sin dudarlo, que son de, en fin, de izquierdas o son de derechas. Y es que, es más, aquí nadie me ha asegurado que es plenamente de derechas. Maite, ¿tú te etiquetas o mantienes esa ideología que eres de derechas? Sí, yo soy de derechas y me moriré de derechas, lo he dicho y lo diré siempre. Pero sí que es bien cierto que yo también soy crítica con mi partido. Yo también pienso que el que ha metido la mano y se demuestra debe de pagarlo. Sí. Da igual que sea de derechas, que de izquierdas, que de centro. El que roba y se demuestra debe de pagarlo. En eso lo tengo muy claro. También es cierto que cuando hablamos de un municipio, unas elecciones municipales como las del próximo día 24 de mayo, más que a las siglas, normalmente se vota a la persona, Sí. al equipo, al proyecto, a lo que realmente tú puedas ofrecer en este momento al ciudadano. Y sí que es cierto que en este momento el ciudadano de Alfaz, que ha pasado 4 años muy desamparado, que ha visto que su alcalde los ha abandonado, que tiene 15 cargos de confianza cuando realmente se pasan las mañanas en las cafeterías y no trabajando, que ahora mismo está destinando más de la mitad del presupuesto solamente a personal, pues la gente se ha dado cuenta de que hace falta un cambio y parece ser que, bueno, en un principio la opción del Partido Popular es una buena opción, porque nosotros estos 4 años hemos estado en el día a día, en la calle, con el problema diario de cada persona del municipio y sabemos lo que necesita Alfaz y lo que se le puede dar. Desde el Partido Popular no vamos a plantear ninguna obra faraónica porque engañaríamos en este caso al electorado. No hay dinero para hacerla, pero sí que nos comprometemos en un listado que llevamos de 24 compromisos a pequeñas cosas como, por ejemplo, pues darle 100 euros a los niños. Fíjate. Se puede hacer. Es tan sencillo, como ya te decía anteriormente, quitarle este cargo de confianza a esta señora que no viene al FAD, luego no la necesitamos, Claro. quitarle el chofer que tiene el alcalde para bajar a Alicante, porque si se va de chofer y no está al FAD, tampoco lo necesitamos. Claro. O quitarle esos 30.000 euros que tiene ahora mismo el señor Arques de protocolo, que no son, ahora son 30.000, pero en años anteriores eran de 50.000. 30.000 euros hoy en día en protocolo y sin justificar esos gastos de protocolo escuece mucho cuando se está pasando necesidad. Pues con ese dinero podemos darle a nuestras familias, como antes te decía, 100 euros a los niños que tenemos en los colegios de primaria desde 3 años hasta que terminen primaria, y esas familias pues verán dónde quieren gastar ese dinero, si bien para los libros o bien para comprar unas gafas o para la óptica o para la ortopedia, Sí. o en cualquier municipio o tienda de Alfaz, y al mismo tiempo incentivaremos que el comercio, el pequeño comercio también reviva un poco, porque al final no estamos dando nada, no nos equivoquemos, estamos repartiendo equitativamente los impuestos que pagan nuestros ciudadanos. El ayuntamiento no da nunca nada, y que no se engañe ningún ciudadano, ningún alcalde da nada. El alcalde reparte los ingresos que obtiene de los impuestos de los ciudadanos. Es tu dinero el que te dan. Él no da nada de su bolsillo, ningún alcalde. Porque a veces oímos, es que el Partido Socialista ha dado. No, el Partido Socialista, perdón. O el señor Vicente Arques, no, no, perdón. Usted de sus impuestos se les da estas partidas que se distribuyen en los presupuestos. Quiero que quede claro desde aquí para que la gente lo tenga muy claro, que cuando damos algo, lo damos de su dinero. Son sus impuestos que los repartimos y en este caso yo considero que equitativamente. Sí, son propuestas, Maite, como esta que has puesto el claro ejemplo de esos 100 euros. En fin, que a mí me alegran porque aún hay personas honradas que se preocupan por las familias y para mí es un placer y un orgullo tenerlas enfrente, Maite. Es irónico, Julián, ¿verdad? Que el Partido Popular, que supone que es un partido centro-derecha, derecha, que no se tiene que preocupar tanto por esas políticas sociales, ¿no? Para eso ya está el PSOE, pero que se tenga que preocupar también por esas políticas que han dejado de hacer el equipo de gobierno socialista. Yo recordaba a Santiago Abascal, presidente de Vox y seguramente candidato a la Comunidad de Madrid por Vox, que la derecha, ya que estamos hablando de ideología, que la derecha no podía seguir pidiendo perdón otros 30, 40 años por el franquismo. Julián, ¿tú crees que ser de derechas está mal visto a día de hoy en España? Yo creo que tiene un estigma que, vamos, es alucinante. Yo no sé si soy de derechas o no. Yo lo que te puedo decir es que soy español, soy monárquico, debe ser una especie en peligro de extinción, y como tal, el único partido o el partido que mejor me representa en este sentido es el Partido Popular,
con sus virtudes y con sus defectos, y entonces me moriré si es el caso de derechas. Pero, ¿qué son las derechas y qué son las izquierdas? Que parece que la izquierda tiene el monopolio de la democracia y el monopolio de lo social y el monopolio de todo. Vamos, es un insulto. En este país, cuando se habla de derechas, de izquierdas, del régimen franquista, todos, y que no se le olvida a nadie, todos venimos del régimen franquista, de una manera u otra. Todos los dirigentes socialistas que han sido presidentes de comunidades, jueces, diputados, todos eran hijos del régimen. ¿Por qué? Porque en primer lugar y casi en exclusiva para poder estudiar tenías que ser hijo del régimen. Entonces toda la cúpula socialista viene del régimen, que no se les olvide nunca a ninguno. Sí, Maite, ¿tú crees que ser de derechas está mal visto a día de hoy? No solo en el Alfaz, sino en España. Bueno, ahora mismo parece ser que hay una campaña en contra del Partido Popular, en contra de la derecha, que es el que nos representa en este caso. La derecha es el Partido Popular, por todos los temas de corrupción que están saliendo. Somos miles los políticos que estamos en España y hay algunos pocos que sí, que efectivamente serán corruptos y de hecho los juzgará la justicia, los condenará y por lo tanto pagarán. Pero no todos los políticos somos iguales. Yo en mi caso puedo decir, como antes te he dicho, que soy de derechas, pero para nada me considero una persona corrupta, ni creo que las personas que están a mi alrededor lo sean. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo lo que se está haciendo con el Partido Popular, ese acoso y derribo, pues no hay derecho, porque si nos remontamos a la época de Felipe González, quizá deberíamos de pensar un poquito qué hizo el señor Lerma, o qué hizo su brazo derecho en Andalucía. Totalmente de acuerdo, Maite. Es más, es que yo estoy de las ideologías, yo creo que se está quedando incluso ambiguo. Yo ya no creo en las ideologías, tal vez porque mi generación, en fin, lleva eso en el ADN, porque recuerdo escuchar a Alberto Garzón, líder en este mismo instante de Izquierda Unida a nivel nacional, que el que es de izquierda no mete la mano en la caja. Pero ¿cómo que no mete Mentira. la mano en la caja? Hoy en día han metido de todos los partidos. Sí, para mí, Maite, si me permites, yo creo que alguien que mete la mano en la caja, quien es corrupto, no es ni de izquierdas ni es de derechas. Es un golfo. Es un sinvergüenza. Y es así, porque el político que se mete en política para su propio beneficio, es que no es político, es que es un sinvergüenza. Y no tiene otro nombre. Pero en fin, vamos a dar un parón de publicidad. Y ahora continuamos con esta charla tan intensa que estamos teniendo con la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alfás, Maite Huerta, y con Julián Martín. Dos expertos de la cabeza a los pies. En fin, un parón de publicidad y volvemos. Muy buenas tardes y estamos de vuelta en Es la Tarde en Benidorm de Radio, en el 100.7 de su emisora. Nos habíamos quedado con Maite Huerta, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alfás, y con Julián Martín, esta vez sí, nada de Martínez. Julián Martín, vecino del Alfaz, concretamente del Albir, y en fin, estamos teniendo una charla muy entretenida, tocando muchos temas, pero yo creo que ahora toca hablar de proyectos, de propuestas. Hemos hablado de denuncias, hemos hablado de los demás, de la oposición que ha realizado Maite, pero en el caso de que el día de mañana, ojalá sea así, Maite consiga esa alcaldía del Alfaz, me gustaría saber qué propuestas, qué proyectos, qué trabajo tenéis en mente. Y a mí me gustaría empezar, yo creo que con un tema que a día de hoy Alfaz es uno de los puntos fuertes que tiene. Y es más, esta entrevista surgió así, porque yo hablaba con Julián y estábamos hablando de cultura. Y decía, es que, ahora mira, Benidorm, tenemos ahí la casa del centro cultural, hecho un armatoste, tenemos ahí 4 paredes, tenemos el Museo Boca de Calvari, que se inauguró hace 4 días, pero que en fin, poco más hablado. Y los demás pueblos de la comarca, restando tal vez Altea y bueno, la Nucía también con el auditorio ahora se está moviendo mucho, con obras de teatro, ópera, en fin. La Nucía siempre es una excepción en todos los ámbitos, pero el Alfaz parece que se ha mantenido. Pero Julián, cuéntame lo mismo que me contaste fuera de antena. Pues tema culturales en Alfaz. Te lo cuento y es verdad, a veces, como siempre, como todo, la cultura y otras cosas son exclusivas del Partido Socialista, de las izquierdas, del progresismo, llámese X. Pero también debería ser exclusivo de estos partidos que se hacen llamar progresistas el dar acceso a la cultura de una forma gratuita, y no es el caso. Cuando se hacen los festivales de cine, las obras interesantes en la Fundación Frax, todas son pagando.
y todas se ponen a disposición de otros municipios, de otras personas, se publicitan con dinero de los impuestos de todos los alfasinos. Y los alfasinos supongo yo que deberíamos de tener algún beneficio, claro, o alguna consideración por el mero hecho de ser cofinanciadores en gran parte de esa cultura. Y no lo tenemos. O sea que en Alfaz del Pi sí que es verdad que hay una oferta cultural, pero es una oferta cultural también un tanto elitista. Y es un poco una contradicción. Es decir, no es de recibo que la cultura en un pueblo que se gasta en subvenciones un dineral, financiando a asociaciones de todo tipo, algunas sin ningún interés, sinceramente es mi opinión, y que luego la oferta cultural de verdad para el pueblo llano no se vea. Yo no la veo. Yo soy pueblo llano. No veo la oferta cultural para mí de un modo asequible. Sí. O sea, yo no tengo posibilidades de ir a una función, a nada, porque no es asequible. Y sin embargo, las personas que de alguna forma sí pueden acudir a esos eventos, en gran parte están financiadas con el dinero que yo pongo de mis impuestos y que a mí no me permite acudir. Entonces lo de la cultura es un tanto de aquella manera. Un tanto contradictorio, ¿no? Exactamente. En fin, Julián, ha expuesto ese tema cultural, que es un poco engañoso, Maite, pero tú como candidata, cuéntanos un poquito más. Yo quiero aquí romper una lanza en favor de la cultura. Alfaz son 12 meses, 12 diferentes festivales. Alfaz se le conoce por cultura. Entonces, tenemos un festival de cine que durante muchos años fue el emblema de Alfaz del Pi. Se vendía en televisiones nacionales, se vendía en prensa, en radio, pero hemos visto que estos últimos años el festival de cine ha ido siendo decadente, o sea, cada vez hemos tenido menos aceptación, ha venido menos gente, ha tenido menor repercusión en los medios y sin embargo sigue costando mucho dinero al erario público. Lo pagamos con los impuestos de los alfasinos. Yo creo que la cultura sí, Alfaz debe continuar con la cultura, pero quizá en algunos puntos nos debemos de reinventar. Estamos ya un poco obsoletos y debemos de empezar a trabajar en otras líneas. Yo estoy a favor totalmente de la cultura y por lo tanto, cultura sí, pero ya te digo que debemos de reinventarnos. Hay que darle ahí un carpetazo a algunas puertas y abrir otras. Sí. Quizá yo siempre he sido de la opinión de que menos es más y yo apostaría por quizá menos festivales y mejores. Sí, y siempre estoy de acuerdo que no es tan importante la cantidad, sino la calidad. Sí. Ahí yo creo que has dado en el clavo, Maite, porque claro, mencionabais los dos ese festival de cine que tanto caracteriza al Alfaz, y estábamos comentando durante la publicidad, si no recuerdo mal, el tema del festival, porque claro, yo recuerdo que con 14-15 años cubrí aquel evento y claro, era un evento, en fin, de una repercusión mediática en entredicho, pero que al menos, en fin, se mantenía, porque yo recuerdo a Rafael cantar, por ejemplo, y recuerdo que se pasaban por allí caras emblemáticas, pero que poco a poco, hasta el día de hoy, ha decaído de una forma tan estrepitosa que, en fin, que la cultura, ese tema tan importante, ese tema emblemático del Alfaz, se encuentra hoy a duras penas en pie. Pero en fin, una vez abordado este tema de cultura, a mí me gustaría también, bueno, si Maite también quieres decir algo de cultura aparte. Bueno, a mí lo que sí que me gustaría un poco resaltar es lo que te he dicho antes, que quizá lo que debemos de hacer en la cultura es reinventarnos. O sea, la cultura sí, pero con reinvención. Esto quiere decir que el Festival de Cine quizá ha cumplido una etapa y ahora mismo Festival de Cine sí, pero quizá hay que plantearlo de otra forma. Con lo cual quiero decir que Alfaz siempre va a ser cultura, pero aquí es donde se está demostrando en este momento esa falta de ideas del equipo de gobierno que no las ha tenido y que desde luego yo aquí no se las voy a dar. Pero sí que es cierto que desde nuestro equipo se están preparando programas para, en caso de estar gobernando después del 24 de mayo, lo que es toda la zona de cultura, darle un nuevo aire porque lo está pidiendo a gritos y a la ciudadanía. La gente está cansada, como tú muy bien decías, de ese festival de cine que al principio los alfasinos se tiraban a la calle, salían las personas a ver los actores que venían y sin embargo este último acto que hemos tenido este último año, el Festival de Cine, hemos visto que habían apenas unas 30 personas en la puerta de la Casa de Cultura esperando ver pasar a esos actores. Fíjate. Eso te está diciendo que algo te está fallando. Yo creo que podríamos hacer un símil con este Festival de Cine de Alfaz y el Festival de la Canción de Benidorm.
que cubrió una etapa. claro. Y ahora, como dice Maite, y yo estoy completamente de acuerdo con ella, hay que reinventarse. Son otros tiempos, otras formas de cultura, incluso en los medios audiovisuales. Entonces habrá que reinventarse Bueno, ahora va a haber un festival Fideuá, en fin, que gente joven, otras cosas. Y no hacer el ridículo como estamos haciendo últimamente con los festivales de cine. Sí, es cierto, lamentable. Julián, porque claro, la vida es un ciclo y al fin y al Perdona, cabo... solamente un inciso en cuanto al festival de cine. Yo antes, cuando vivía fuera de aquí, en otras zonas, siempre veía por televisión española y me daba mucha alegría ver que donde yo pasaba tantas temporadas salía en la tele el Festival de Cine. Fíjate, Bueno, sí. para mí era motivo un de orgullo, orgullo, sí. la verdad. Y ahora no salimos tristemente vamos, nada más que en los medios pagados de este ayuntamiento, que por desgracia nos gobierna. ¿Cómo cambian las cosas con la dejadez, ¿no? Y es lo que iba a decir, que al final se me va el hilo. Antes, gran parte del éxito que tenía el Festival de Cine, por lo menos para la ciudadanía, era el cine en la playa. Todas las personas, fueran de donde fueran, se bajaban a ver su peliculita a la playa, que es un atractivo que parece una tontería, pero es alucinante. Eso lo quitaron y una de las cosas que tenía interesante es también el albir para nuestros visitantes, veraneantes, para la gente que se gasta el dinero. Lo han quitado. Es que parece que hay una campaña por hundir el albir. Sí, qué pena. Yo que soy albireño o albirino, que lo llamen como quieran. Julián, si te parece, Maite, también apartamos el tema cultura y hablamos un poquito de temas deportivos. Maite, ¿qué nos puedes contar sobre los proyectos del Partido Popular? ¿Qué nos puedes adelantar en temas deportivos? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque precisamente estos últimos 15 días hemos estado trabajando, aunque ya veníamos hace meses denunciando el tema, pero hemos estado trabajando precisamente en los vestuarios del campo de césped artificial, arriba en el Polideportivo de Alfaz del Pi, que nos hemos encontrado que allí hay unas instalaciones que se quedaron por hacer cuando la Generalitat Valenciana dio un dinero, unas subvenciones para hacerse. El alcalde sacó pecho y dijo que no había ningún problema, que lo habían gestionado y que en 15 días la brigada municipal se iba a poner a hacer esas instalaciones y que van a estar hechas prácticamente enseguida. Hemos visto que han pasado 2 años, esas instalaciones no se han hecho y hace escasamente un mes, en el pleno anterior, cuando le preguntamos desde la oposición, nos dijo que prácticamente se iban a licitar y que también las íbamos a tener. Hemos visto que ha pasado un mes, la licitación no se ha hecho, todos sabemos que el gobierno prácticamente le quedan 15 días dentro del ayuntamiento porque de cara a las elecciones todos sabemos en la situación que se queda el ayuntamiento. Y yo desde aquí quiero decir que uno de mis primeros proyectos en caso de gobernar van a ser los vestuarios del campo de fútbol del pabellón de arriba del polideportivo. Y otro proyecto que también tenemos, que también llevamos 4 años hablando de él, son también los vestuarios del campo de césped debajo del albir. Los niños están ahora mismo en barracones. Los del albir se visten en barracones de obra, donde están prácticamente hacinados, y todos los de Alfaz tienen que subir arriba a los vestuarios que hay en la parte superior donde están las pistas de atletismo para poderse cambiar. Creo que esto es una cosa prioritaria dentro de nuestro proyecto y, como muy bien te he dicho, nosotros destinaríamos una partida inmediatamente de unos 150.000 euros para que en el próximo septiembre los niños tuviesen tanto arriba en Alfaz como abajo en el albir unos vestuarios en condiciones. Sí, Maite, son propuestas de calidad y sobre todo necesarias. Julián, tú, como vecino del Alfaz, a día de hoy, ¿cómo valoras el tema deportivo en tu pueblo? Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Tenemos, desde mi punto de vista, yo veo lo que se puede hacer, pero voy a decirlo lo que yo veo, ¿no? Y lo que yo veo es como en todo, y yo no voy a quitar cosas buenas y, en fin, la parte económica que tiene el turismo deportivo y todo esto que nos venden, pero no deja de ser un deporte de escaparate. El otro día vimos, se nos llena la boca decir el polideportivo Pau Gasol, parece que solo por decir el nombre de Pau Gasol, en fin, que nos da un tipo de caché. Lo que estaba comentando Maite de los vestuarios, el polideportivo Pau Gasol, el campo de fútbol, justo ahí hay una balsa de aguas estancadas
que es un foco de infección. Fíjate. Con esas aguas se pretendía o se debería estar regando los campos de césped artificial que necesitan un riego para que aquello no desuelle las piernas de los chavales. Bueno, pues eso a día de hoy es un foco de infección, porque las aguas están estancadas, la balsa está inutilizada y allí se crían mosquitos, etcétera, etcétera, que puede ser un peligro este verano. Y bueno, Maite lo sabe, de hecho, que ha estado allí. Y yo me entero por eso, porque Sí, ha pues, estado allá. en fin, hemos tratado dos temas, que son cultura y deporte, temas importantes, de renombre, y vemos que, en fin, dejadez por parte del equipo de gobierno. Una pena para mí, en fin, son dos temas que, bueno, para muchos pueden estar en un segundo plano, pero yo creo que son primordiales, como es este que vamos a tratar en este mismo instante, que es la juventud. Porque sin juventud, al fin y al cabo, no hay futuro. Los jóvenes, saben ustedes mejor que yo, que el día de mañana serán quien, en fin, estén en su puesto de trabajo, quien saquen el pueblo adelante. Y a mí me gustaría saber, de primera mano, Maite, tú como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Alfás, ¿qué tenéis preparado desde ese Partido Popular en temas juveniles, en juventud? Bien, ahora mismo los estudiantes que tenemos universitarios, nosotros vamos a crear unas becas por objetivos. No me parece correcto que un niño que está estudiando y saque unas buenas calificaciones y que en su casa se esté pasando una situación delicada económicamente, solamente se le aporten 200 euros anuales. La persona que estudia, que saca buenas notas, se le debe de recompensar. Por lo tanto, nosotros vamos a crear unas becas por objetivos donde se mirará cada persona y se baremará para darle lo que necesite para estudiar. Bien llámese transporte, bien llámese alimentación, lo que haga falta. Luego, en cuanto al tema de juventud como tal, todos sabemos que en Alfaz tenemos un problema serio porque no tenemos ningún centro donde se puedan reunir. Sí. Entonces, muchos de ellos pues se van a un descampado que hay a la parte de detrás del polideportivo, una lavandería que han tenido que vallarla últimamente porque pues allí hay peligro de derrumbe. Yo ya lo denuncié en su día. Nosotros en la legislatura anterior llevábamos un centro juvenil, donde era un centro que estaba muy logrado, porque no era una cosa muy grande, o sea, era una rehabilitación, además de un local del ayuntamiento, y en este caso queremos retomar ese proyecto. Desde luego lo haríamos en otro sitio ahora mismo, pero nos gustaría hacer una casa para la juventud donde tuviesen una zona wifi, donde fuese un centro un poco de reunión, donde algún emprendedor pudiese también exponer sus ideas. Claro. Y por otro lado, nosotros dentro de nuestra lista tenemos a un excónsul. Él es diplomático de carrera, que su única labor dentro de nuestro partido va a ser buscar fondos europeos. A mí me consta que muchísimas asociaciones juveniles desde Europa han recibido fondos, incluso alguna de Alfaz. Esto quiere decir que si tú te mueves, si tú sabes ir a buscar dónde está el dinero y sabes entrar, puedes traer muchas cosas aquí. Ya desde Europa hablando, porque ya he dicho anteriormente que obras faraónicas no se puede hacer ninguna, nos gustaría pues hacer un instituto para que hubiese un intercambio con chavales de otras nacionalidades, que pudiesen hacer aquí pues lo que llamamos ahora mismo primero y segundo de bachiller, y nuestros alumnos pues a lo mejor hacer un intercambio en otro país, que podría ser un buen proyecto. Pero este es un proyecto que lo tenemos, está preparado, y en el momento que llegásemos a la alcaldía, pues mandaríamos a este cónsul a buscar esos fondos en Europa. Pues Maite, si me permites, mi más sincera felicitación, porque como joven, como tal, por la parte que me toca, en fin, son proyectos muy muy interesantes y que como joven me atraen. O sea que yo creo que cualquier chaval joven que te esté escuchando en este mismo momento tiene motivos para alegrarse siendo ciudadanos de Alfás o no, porque en fin, tenemos al Alfás a 10 escasos minutitos. Julián, a ti, en materia de juventud, ¿cómo ves las propuestas del Partido Popular? Yo había una propuesta, independientemente que las veo bien, se le ha quedado alguna en el tintero, lógicamente, porque por la falta de tiempo. Lleva una propuesta que es interesante en relación a la formación profesional,
lleva en campaña un programa muy bueno para el auxilio animal, es decir, hacer una protectora de animales. Entonces, dentro del programa que lleva, pues sería intentar que un módulo de formación profesional de auxiliar de veterinaria, etcétera, creo que es algo así, se pudiera impartir en los institutos de Alfaz en horario de por la tarde. En fin, ya lo cuadrarían para que se pudieran hacer las prácticas en el auxilio animal. Y luego, por otra parte, había un proyecto que a mí me encantaba, no sé cómo lo llevarán en este programa, que era, en la legislatura anterior llevaban un programa de hacer un albergue juvenil. Un albergue en que jóvenes de todas las nacionalidades pudieran venir, quiero decir, pagando pues lo que es un albergue, o sea, quiero decir, con unos precios módicos, en fin, que se pudiera autofinanciar en una parte y que fuera un punto de encuentro también entre culturas y entre Erasmus, entre culturas, que donde se pudiera compartir de verdad, compartir idiomas, compartir experiencias. Y esto era un proyecto muy bonito y muy bueno que llevaban en la legislatura anterior, en el anterior programa, que no sé si se lo van a retomar o no. Pues Maite, Julián, en fin, estamos hablando de tantos proyectos tan buenos que no tenemos casi tiempo para más. Maite, ¿querías decir algo también para despedir? Bueno, sí, yo quería decir que este albergue, pues desgraciadamente, si no es con capital de fuera, no se puede hacer. Ahora mismo el capital, el dinero que tenemos, el capital del que dispone el ayuntamiento, no va a dar para hacer este tipo de obras, estos edificios. Entonces tendremos que esperar a la siguiente legislatura para ver si podemos atajar esto del albergue. El albergue desde aquí ya quiero decir que no se va a poder realizar. El Alfaz, yo creo que no solo necesita 4 años, necesita más para recuperar lo que era antaño. Muchos pero más. En fin, qué mejor manera de despedir el programa que hablando de proyectos factibles, y que seguramente si el Partido Popular llega a esa alcaldía, en fin, los ponga en marcha y los consiga. De verdad, Maite, muchas gracias por venir, muchas gracias, Julián, por venir también. Ha sido un honor teneros y bueno, espero que vengáis próximamente a otro programa. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias. Y nada más, nosotros, ustedes y yo, tienen una cita el próximo lunes 20 de abril en Eslat. 20 de abril